Busque Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 7. Dice que volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hasta aquí. Querido Dios, al compartir esta tu palabra, Señor, tú me des el denuedo, la capacidad de poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, de poder compartir este tiempo, Señor, y que podamos, Señor, en esta mañana llevarnos una palabra, una enseñanza que pueda marcar nuestras vidas y nuestros corazones en este día. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabes? Yo creo que el acto más sublime, podemos decir, de amor que marcó a toda la humanidad, a toda la creación, es que Jesús entregara allí su vida en forma voluntaria. ¿Para qué? Para pagar el precio, ¿sí? O pagar algo que Él no hizo. Jesús dio su vida, Jesús se presentó, Jesús fue a la cruz, realmente por algo que Él no cometió. Y pensaba qué gran acto de amor, pensaba qué importante que es el acto que Jesús hizo. Él pagó el precio, Él saldó allí una sentencia, una deuda que toda la humanidad tenía. Podemos decir que el justo por el pecador. Y saben, y es por eso que a muchos les cuesta entender el sacrificio de la cruz. Hay muchas personas que no entienden y no logran discernir o no logran allí darle el alcance que tuvo este sacrificio en la cruz. Como que de repente no pueden entender que una persona haya dado su vida en favor de otra persona. Por eso le cuesta mucho entender las cosas de Dios. Le cuesta mucho entender por qué Jesús hizo lo que hizo. Y eso nos habla de el amor del Padre, que Él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que nuestras vidas sean vidas de éxito. Por eso el pasaje clave, el pasaje que podemos decir es el origen del Evangelio, allí en Juan capítulo 3, versículo 16, donde nos habla del perfil, del corazón de Dios, donde dice que de tal manera Él amó al mundo que ha dado. Cuando nosotros amamos, tenemos que entender que la consecuencia del amor es dar. Y esa es una gran lucha, un gran desafío que la sociedad misma se presenta. Porque la mayoría de las personas vive pensando en recibir. Usted viene a este lugar y usted viene pensando que usted tiene que recibir.
Y vengo a la iglesia porque tengo que recibir. Y usted viene a este lugar pensando que en este lugar vamos a hacer beneficencia, o pensando que en este lugar vamos a darle algo. Pero Jesús en la palabra enseñó que mejor es dar que recibir. Entonces se genera un conflicto en nuestras vidas cuando cambiamos esa situación, cuando nuestro pensamiento no es el correcto, cuando estamos mal enfocados. Entonces venimos a este lugar buscando recibir algo, cuando la Biblia dice que debemos entrar por sus atrios con acción de gracia. Cuando usted entra por esas puertas con una actitud de agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él hace, una actitud de agradecimiento por todo lo que Él le ama, le cuida, le da, le protege, porque Él es su sustento, Él es su ayudador, porque Él le presta la vida. Y cuando usted entra por esas puertas con una actitud diferente y entra mal enfocado, y usted está allí esperando que Dios le dé lo que usted viene a buscar. En una oportunidad, cuando Jesús hizo allí sanidad sobre los leprosos, dice que solo uno vino a darle gracias. Y Jesús se molestó por eso. Porque le dice, ¿dónde están los otros? Si 10 fueron sanos, ¿por qué solamente uno vino? Dios siempre está abriéndose esas puertas para que vengamos a darle gracias a Él. Porque cuando uno da gracias a Dios, uno reconoce quién es el proveedor, quién es el que sustenta, quién está allí en nuestro favor. Y sabe, si tomamos el versículo paralelo de Primera de Juan, también capítulo 3, el verso 16, dice que Él puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Creo que cuando Dios sembró en nosotros ese amor, y como dice su palabra, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, nos está diciendo que lo que fue sembrado en nuestro corazón es lo que la otra persona debe allí cosechar. ¿Cómo nos cuesta dar? ¿Cómo nos cuesta dar? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando del hecho de dar. Dar nuestro tiempo, dar nuestro consejo, dar nuestra ayuda. Realmente nos cuesta dar. Ahora, yo creo que Jesús en todo su ministerio aquí en la tierra nos fue dejando una enseñanza muy en claro. Cuando Jesús vino a la tierra, el propósito de Jesús aquí en la tierra era rescatar lo que se había perdido. Jesús vino con un propósito aquí a la tierra, que rescatar lo que se había perdido. Y pensaba en esta actitud de buscar, de encontrar. Cuando uno pierde algo, por más insignificante que sea lo que uno pierde, siempre va a estar a uno movilizándolo. Si usted perdió algo en su casa, usted no se va a sentar a que esa cosa aparezca, lo que usted perdió. Usted se va a movilizar y va a entrar a quitar obstáculos, a sacar esto, a sacar lo otro, con tal de encontrar, con tal de llegar a eso que usted había perdido. Y Jesús lo que hizo fue eso. Él no se quedó quieto. Él comenzó a caminar. Él comenzó a enseñar. Él comenzó a moverse. Él se activó en busca de eso que se había perdido. Creo que este es el tiempo donde el Señor nos está motivando a ir detrás de la número 100. Y yo pensaba que Él nos dijo, vayan y construyan templos que asombren al mundo. Él no dijo eso en ningún pasaje encuentro, que Dios dijo, vayan y construyan semejantes templos para asombrar al mundo. Tampoco dijo, tengan los mejores salmistas,
busquen los mejores músicos. Tampoco dijo, busquen los mejores predicadores. Predicadores ungidos, salmistas ungidos. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siempre en el corazón de Dios está el otro, el que está necesitado, el que está sin esperanzas, el que ha perdido sus sueños. Por eso Jesús siempre se movió y siempre Jesús estuvo allí donde había necesidad. Había una gran fiesta, se celebraban y todos estaban en esa fiesta, pero Jesús estaba en ese estanque allí donde estaban los paralíticos, los que no podían caminar, los impedidos. ¿Y qué pasaba allí? Se encontró en el tanque de Betesda, donde había un hombre que dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no vas por tu sanidad? Porque cuando las aguas se mueven, otro me gana y no encuentro quién me lleve para buscar mi sanidad. No es que no quería ser sano, sino que no podía, porque necesitaba de alguien que lo introdujera en ese estanque para que cuando el ángel venía se movían las aguas y las personas eran sanas. Hoy nosotros estamos viviendo en tiempos críticos, en momentos donde Dios está moviendo las aguas, esperando que la iglesia comience a trasladar a la gente hacia su milagro, hacia el Señor. Y pensaba que este es el tiempo donde la iglesia tiene que empezar a pensar un poquito en cuál es su trabajo aquí en la tierra. Dios no te llamó para calentar una silla. Dios no te llamó para que uses un cartelito que diga soy cristiano. Dios te llamó para predicar la palabra del Señor, para rescatar al que está perdido. Dios te llamó para ir detrás de ovejas que están perdidas. ¿Sabe? En la crucifixión es un poco la figura del pago por el rescate, ¿sí? Allí en la crucifixión nos encontramos allí con una figura, podemos decir, porque en el juicio de Dios, a causa de la desobediencia, había una sentencia de muerte. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 2, allí en el verso 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí Dios abrió un juicio, dictó una sentencia, si el hombre desobedecía. En el plan de Dios no estaba este juicio, en el plan de Dios no estaba esta sentencia para el hombre. Pero la desobediencia trae prejuicios sobre nuestras vidas. Cada vez que nosotros desobedecemos algo a Dios, entramos en conflicto, entramos en problema. Dios le molesta mucho a la persona rebelde. Dios está muy interesado. Por eso que cada persona que es obediente a Dios y a los que Dios pone como cabezas dentro de la iglesia, hay bendición. La obediencia trae bendición sobre nuestras vidas. Y esto es una parte muy importante, porque a las personas les cuesta ser ordenados. Y a veces el hecho de no ser ordenados hace que vivan en rebeldía, en desobediencia, donde cada uno hace lo que le parece. Pero Dios llamó a que haya un orden. Cuando estableció allí, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y Dios no envió la bendición. Dios no se puso a plantar los árboles. Dios no se puso allí a arreglar. Lo primero hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice que arregló el desorden y luego vino
allí lo que Dios estableció y tenía preparado. Luego se formó ese lugar, ese paraíso. Si tú quieres que tu hogar, que tu casa sea un paraíso, sea algo digno de vivir, debes arreglar el desorden primero, porque Dios no va a enviar bendición donde hay desorden. Entonces había allí una sentencia, y este Barrabás es figura o es tipo de las personas sin Cristo. Estaba este Barrabás pagando allí una condena, estaba preso y estaba privado de la libertad. Y yo pienso que la muerte de Jesús, ¿qué hizo? Liberó y pagó por todo lo que Barrabás había cometido. Y esa misma muerte pagó el precio por todos nuestros pecados. Vale decir que esa crucifixión es la figura del rescate por nuestras vidas. Cuando Barrabás recibe la libertad, cuando Barrabás queda libre, es como cuando nuestras vidas aceptan a Jesús como Señor y Salvador, nuestras vidas quedan libres de esa atadura llamada pecado, de esa sentencia. Y sabe, lo más impactante de esto es que podemos decir que hoy por hoy no hay deuda de pecado. El precio por el pecado ha sido pago. Jesucristo con su sangre pagó el precio. Ahora, ¿por qué la gente se va al infierno? ¿Sabe por qué la gente se va al infierno? Porque no acepta a Jesús como Señor y Salvador. La gente no se va al infierno por el pecado. La gente se va al infierno porque no acepta a Jesús como Señor y Salvador. Dice, yo soy la puerta. Jesús se presenta como la puerta, como la única opción, como la única posibilidad. No existe un santo sobre la tierra que pueda llevarte a la presencia de Dios. El único que tiene la capacidad de ser mediador, como dice la palabra, un solo mediador, Jesucristo el mediador. Por eso Jesús tuvo que pagar el precio, porque había una sentencia de muerte. Así como había una sentencia de muerte sobre Barrabás, y este Barrabás estaba preso, este Barrabás estaba allí privado de su libertad. Así viven las personas allí afuera sin Cristo, privado de la libertad, privado de estar allí en la presencia de Dios. Por eso murió Jesús. Yo he venido para deshacer las obras del diablo, dice. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo creo que este es el tiempo de continuar esa obra que Jesús comenzó aquí en la tierra. Él está esperando que su iglesia comience allí a movilizarse, que su iglesia comience allí a trabajar y rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe que ese velo, cuando se rompe, es como un testimonio, es como una señal de que así como el pecado ingresó a la humanidad por un hombre, o sea, Adán, Jesús, otro hombre, trajo el perdón de pecados. A través de Jesús nuestros pecados son liberados, son quitados, son perdonados, son sacados. Nuestro pecado, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de pecado. El pecado original, el pecado que nos lleva a una muerte eterna. Jesús nos liberó, ya se pagó el precio. La gente tiene que saber allí afuera que hay una opción, que hay una esperanza, que Jesucristo, ese que murió, que no pueden entender porque ese hombre fue y se crucificó y dio su vida. Y este es el mensaje que nosotros tenemos. Este es el mensaje de la iglesia. Saber que esa muerte no fue en vano, sino que eso fue lo que abrió las puertas
para que la gente pueda volver a reconciliarse con Dios. Porque ese es el plan original. La iglesia está para reconciliar al hombre con Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero si nosotros vivimos tan metidos en nuestros problemas, metidos en nuestras cosas, y no hacemos aquello que fuimos llamados a hacer, vamos a entrar en conflicto. Porque, amados, si ustedes no lo hacen, otro lo va a hacer. Dios va a levantar personas que amen este sacrificio en la cruz. Dios no obliga a nadie a testificar. Dios no obliga a nadie a predicar. Dios no obliga a nadie a consagrarse para Él. Pero yo sé que hay mucha gente, como le dijo Elías, tranquilo Elías, que hay mucha gente que no dobló su rodilla ante los Baales. Yo tengo mucha gente guardada, dijo el Señor, y ellos van a completar la obra. Si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Pero este es el tiempo de ir detrás de la que se había perdido. Por eso la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que este es el momento en que nosotros tenemos que hacer aquello que fuimos llamados a hacer, que es ir detrás de la número 100. Ahora, mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar para rescatar lo que se había perdido? ¿Qué estás tú dispuesto? ¿Cuánto piensas tú que vale el precio del rescate de una persona que está allí afuera? Por ahí tú no puedes predicarle a los que te rodean, a tu familia, a tus hijos, tu esposa, tu esposo. Quizá tú no puedes predicarle. Pero así como tú vas y predicas aquí, y tú enseñas aquí, y te mueves en este lugar, otros Dios va a enviar para que lleguen a tu hogar, a tu casa, a las personas que tú amas, para que le prediquen. Dios tiene un ejército preparado para rescatar a todos. Quizás tú por ahí no fuiste llamado a predicar en tu casa, en tu hogar, pero sí en el hogar de enfrente. Y Dios enviará sobre tu casa la salvación. Solo tienes que ponerte allí en las manos del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto de precio? Porque creo que Jesús puso su precio. Él puso su precio y Él dijo estas palabras en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él puso allí, sin muchas vueltas, el precio para poder rescatar a esa oveja que estaba perdida. Él dijo, yo pongo mi vida para rescatar lo que se había perdido. Mi gran pregunta es en esta mañana, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por el rescate del que está allí afuera? ¿Por un momento has pensado que hay personas allí afuera que necesitan una palabra de aliento, que necesitan entender que esa muerte en la cruz no fue una muerte en vano, que aún la sangre de Cristo está fresca para redimir, para salvar, para traer esperanza, para que sus sueños vuelvan a tener forma, para que sus sueños no sean algo pasado, sino algo real, algo con esperanza? Amados, este es el tiempo donde Dios nos está desafiando a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquellos que están escuchando este audio en este día, Dios nos está desafiando para ir hacia afuera, detrás de la número 100.
Creo que Dios va a premiar a todos aquellos que pongamos en primer lugar a Dios. Por un instante piensa esto. ¿Qué explicación que tú le dirías a Dios si Dios te dijera en esta mañana, por tu causa, muchos de los que tú amas se van al infierno porque tú no estás haciendo nada? ¿Qué explicación le darías? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué explicación le darías? Jesús te dice, yo así como di mi vida por ti, también la di por otros. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar para que ninguno se pierda? Y quiero terminar con esto. Dice que Él está retardando su venida para dar oportunidad a que todos le conozcan. Hoy tu familia, tus amigos, tus seres queridos tienen una oportunidad. Quizás la última oportunidad, porque nadie sabe qué puede pasar mañana. Quizás tú seas esa llave, ese instrumento que Dios va a usar para cambiar la vida de alguna persona allí afuera. Sé esa herramienta, sé esa llave que Dios necesita para abrir esa puerta. Sé lo que tú necesitas, sé lo que Dios necesita y que Él pueda usar tu vida en este tiempo para que muchos vengan al conocimiento. Y recuerda esto, si tú no lo haces, Dios va a enviar quien lo haga. Porque la obra de Dios, la obra redentora, ha comenzado. Desde este día ha comenzado la obra redentora de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que son los últimos tiempos en que Dios está moviendo a su iglesia para rescatar la número 100.